¿Sabías que los agaves tienen polinizadores específicos? Sí, son los murciélagos nectarívoros, y su papel es fundamental para la diversidad genética del agave. México cuenta con una gran diversidad de agaves. Esta es una planta de gran importancia cultural y económica para el país, ya que es materia prima en la elaboración de productos característicos de México, como lo son el tequila en Jalisco y el mezcal en Oaxaca. Pero actualmente existe un problema que podría afectar la sostenibilidad de estos cultivos. Este problema es la disminución de los murciélagos nectarívoros. Los murciélagos mallegueros o nectarívoros Leptonicteris hierbabuenae y Leptonicteris nivalis son polinizadores especializados y fundamentales en el ciclo de la vida del agave. Se alimentan del néctar de las flores del agave, popularmente conocidos como quiotes. Al introducir su cabeza en las flores, el polen se pega a su cuerpo y al visitar otra planta, transportan el polen, permitiendo así la polinización cruzada. Este proceso mezcla el material genético de diferentes ejemplares, generando nuevas combinaciones que hacen que las plantas sean muchísimo más fuertes y variadas. Gracias a esto, los agaves desarrollan mayor capacidad para resistir plagas, enfermedades, sequías, cambios climáticos. ¿Por qué es importante la diversidad? Para entenderla mejor, podemos usar un ejemplo. Hace siglos, en las familias de la realeza europea se acostumbraba a casarse entre parientes. Creían que así mantenían la sangre pura y la nobleza, pero con el tiempo esto trajo consecuencias graves. Aparecían enfermedades hereditarias, debilidad física y problemas graves de salud, que se iban transmitiendo de generación en generación al mezclar siempre el mismo material genético. No había nuevas defensas ni fortalezas. Y algo muy parecido pasa con los agaves. Cuando son genéticamente iguales, comparten las mismas debilidades. Si llega una enfermedad, una plaga o una sequía, todos se enferman o mueren al mismo tiempo, porque ninguna tiene características distintas para defenderse. En cambio, cuando hay mucha diversidad genética, algunas plantas tendrán rasgos que les permitan sobrevivir y seguir reproduciéndose manteniendo vivo el cultivo. ¿Por qué están desapareciendo? Lamentablemente, hoy en día las poblaciones de murciélagos están disminuyendo mucho, y la razón principal es la pérdida y transformación de sus hábitats naturales. Los bosques, matorrales y zonas silvestres donde viven y se alimentan han sido cambiadas por grandes extensiones de cultivo, zonas urbanas o carreteras, rompiendo su ciclo de vida y sus rutas de migración. Otra causa muy importante es una práctica muy común en la producción comercial: cortar el tallo floral o el agave antes de que florezca. ¿Pero por qué se hace esto? Porque cuando la planta empieza a florecer, usa toda su energía y sus azúcares para producir flores y semillas. Si dejamos que esto pase, la parte central de la planta, la piña, que es la que usamos para hacer el tequila o el mezcal, queda con menos azúcar y vale menos. Por eso los productores cortan el tallo o cortan el agave antes de que pueda florecer, para que la planta guarde toda esa energía en su interior. Pero al hacerlo masivamente, los murciélagos pierden una de sus principales fuentes de alimento. Se interrumpe totalmente la polinización y como resultado solo tenemos plantas clonadas idénticas entre sí. También influyen factores como el cambio climático, que alteran las épocas de floración y las lluvias. Y finalmente, el uso excesivo de agroquímicos. Estos químicos no solo matan plagas, sino que también afectan a los murciélagos. Cuando beben el néctar de las plantas tratadas, ingieren sustancias tóxicas que les dañan el sistema digestivo, sus defensas y su capacidad de reproducirse, debilitando toda la población. Es importante saber que estos murciélagos se encuentran en categoría de riesgo y protección especial, según la norma oficial mexicana. Esto significa que su caza, captura o alteración de sus hábitats está regulada por la ley. Sin embargo, a pesar de esta protección, sus poblaciones han disminuido drásticamente. Ya mencionamos factores como la pérdida de hábitat, el uso de químicos y el cambio climático, pero hay una razón muy fuerte y tiene que ver con la cultura. Por mitos y creencias populares, muchas personas los consideran animales dañinos, portadores de enfermedades o incluso seres malignos. Por esta razón, los matan o destruyen sus refugios sin saber el daño ecológico que provocan. Esta falta de información ha sido una de las causas principales de su disminución. Al ser polinizadores casi exclusivos, su ausencia rompe el ciclo natural en los cultivos de agave. Pero el agave tequilero, al no haber polinización ni semilla, toda la producción es clónica, lo que aumenta cada vez más el riesgo de pérdidas masivas. En el agave mezcalero cada vez hay menos intercambio genético natural, por lo que incluso las diversas variedades están empezando a perder resistencia y calidad. Cuando los murciélagos escasean, disminuye la calidad y cantidad de las cosechas, ya que las plantas son más débiles y con menos capacidad de adaptación. Aumentan los gastos en pesticidas, fertilizantes y la reposición constante de plantas enfermas o muertas.
Se genera mayor contaminación al tener que usar agroquímicos para intentar controlar plagas que antes la naturaleza regulaba. Se producen pérdidas económicas importantes para agricultores, productores y toda la cadena de valor. Económico y social. Según datos del INEGI, la industria del tequila y el mezcal genera empleos, divisas y valor agregado. Pero todo esto depende de servicios ecosistémicos que no tienen precio de mercado, como la polinización. La intervención de la polinización por murciélagos nectarívoros contribuye económicamente a $3,000 millones anualmente, y las exportaciones del tequila y el mezcal equivalen a $5,000 millones en ganancias sobre exportaciones. Soluciones desde la bioeconomía. Frente a esta situación, como alternativas sostenibles, proponemos trabajar basándonos en las 3 visiones de la bioeconomía, que busca equilibrar producción y cuidado ambiental. Biotecnología. Buscar formas de mejorar la resistencia natural de los cultivos y su rendimiento, siempre sin usar químicos que dañen a los murciélagos ni al entorno, desarrollando variedades más fuertes y sanas por métodos más amigables. Biorecursos. Optimizar el uso de los recursos biológicos. Una medida clave y muy recomendada hoy en día es dejar florecer al menos el 5% de los agaves de cada cultivo, tanto en zonas de tequila como de mezcal. Esto alimenta a los polinizadores y asegura la producción de semillas de calidad, ayudando a recuperar tanto a los murciélagos como a la diversidad genética. Así se mantiene el equilibrio ecológico, se mejora la economía y se generan más empleos en prácticas sustentables. Biotecnología. Gestionar los ecosistemas de forma inteligente, reutilizando residuos como el bagazo para generar composta, biocombustibles o materiales, y pasar de una explotación intensiva a un modelo de economía circular. En este modelo, la naturaleza no es un recurso para agotar, sino el motor principal que genera riqueza. Para concluir, todo lo que hemos visto nos muestra que las causas de este problema son actividades humanas específicas, la destrucción de hábitat, la forma intensiva de cultivar y el uso de químicos, y sobre todo la falta de información que genera miedo y rechazo hacia los murciélagos. Pero también nos enseña que la solución está en nuestras manos, modificando esas mismas acciones. La disminución del murciélago no es solo un problema ecológico, es un riesgo económico. Perderlos significa perder miles de millones de pesos, empleos y estabilidad en las regiones productoras de estas características bebidas. Pero también sabemos que con medidas sencillas como dejar florecer, reducir agroquímicos y romper mitos, podemos revertir una disminución que ya alcanza el 50%. Con este trabajo, queremos invitar a todos a ver la naturaleza no como algo que explotar, sino como la base que permite la vida, la economía y el bienestar humano. La sostenibilidad real es entender que no podemos producir sin conservar.